Lo que agrada al Eterno es que le adoremos. Lo que agrada al Eterno es que realmente nosotros reconozcamos que sin Él no somos nada. Eso es lo que el Eterno a nosotros nos manda y busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que todos ustedes conocen. Eso es una palabra que cada uno de nosotros conocemos para esos fines. Y realmente recuerden que la palabra de Dios, que lo que estamos estudiando ahora, es para edificarnos nosotros y para hacerle obediente a Dios. Pero que nuestra vida, nuestra forma de actuar, sea una adoración constante al eterno Dios, no solamente de voces, porque quién sabe que todos los que estemos aquí tengamos una voz preciosa, una voz bonita para adorar al eterno. Pero muchas veces esas voces llegan vacías, llegan, como dice el mismo, como címbalos que resuenan. Mira esa voz preciosa de Nairis, una voz preciosa, una voz preciosa. Pero lo que va a llegar y lo que puede llegar a Dios es el agradecimiento que ella puede tener para el eterno Dios. Es lo único que va a llegar. La palabra de Dios buena, la que nos edifica, lo que no, pero es como decía un predicador. Muchas veces podemos ser teólogos, podemos sabernos la palabra de Dios, mire, hasta el infinito. Podemos saber la palabra de Dios, pero si no conocemos a Jesús, no somos nada. Si no sabemos adorar, no somos nada. Del corazón agradecido, de un corazón agradecido, ¿verdad? Es que Dios se manifiesta. Puede ver que un servicio, tú no oigas una palabra de Dios, pero va a haber una adoración, va a haber una adoración, va a haber la adoración, una adoración, que es lo que Él de verdad anhela escuchar de nosotros, anhela escuchar de nosotros. Y por eso es que yo creo que Dios es bueno y señores, miren, le doy como testimonio. Yo espero en Dios ser salvo, creo que soy salvo, pero lo que más me interesa es verle el rostro a Dios para yo adorarlo, para yo sentarme en sus piernas, para yo poder verle cara a cara, de verdad. Y eso se lo invito a cada uno de ustedes. Iris, deme un momentico. Nairis, tú puedes comenzar a lo que yo voy comenzando aquí, que creo que se va, Amén. ¿verdad? Sí. Bueno, yo le voy a mostrar una diapositiva que me envió el hermano Augusto, porque él se le presentó algo y no pudo estar el día de hoy. Se trata acerca de la estructura o la normativa que vamos a tener dentro de este proyecto de Maestro para Maestro, Gloria a Jesús. Y yo voy a abrir mi diapositiva para leer rápidamente, antes de empezar el estudio, que cada quien tenga pendiente los puntos que voy a tratar. Son de suma importancia para todos. Así que déjeme ver cómo comparto aquí. Vamos a ver. Okay. ¿Pueden ver la diapositiva? No, No. yo no la Bueno. veo. No la pueden ver. No. Okay. En el medio le da donde dice presentar ahora y le dice donde dice tu pantalla completa. Okay. Ahora sí. Ok, ahí está cargando. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Okay. Ahí. ¿Se ve? Sí. Okay.
Ok. El título de este grupo o de este proyecto se llama Del Maestro para Maestros, y tenemos la cita de Primera de Pedro 3:15 que dice: si no santifica a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo lo que estamos aquí sabemos que las cosas del Señor tienen un carácter serio, y si estamos haciendo algo, esto lo hacemos para el aprendizaje de cada uno de nosotros, pero también es con el deseo de poder emprender la obra que el Señor nos ha encomendado. Y no hay una mejor forma de salir a predicar su palabra si no nos hemos preparado nosotros en primer lugar. Por eso le digo que es sumamente importante este estudio en serio, y que le pongamos nuestro mayor empeño, que lo hagamos como... Entonces vamos a leer. La visión que tiene este proyecto es escudriñar la palabra de Dios hasta percibir su luz admirable a través de su revelación, renovando el entendimiento conforme a la mente de Cristo. Nuestra misión es capacitarnos para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor, que orbite en el conocimiento del eterno y el poderoso Dios. Y nuestro objetivo es predicar, como ya les mencioné, y anunciar las buenas nuevas de salvación conforme a la verdad revelada de Jesús. La dinámica que vamos a tener en este proyecto y los encuentros también, aquí hay que fajarse estudiar porque si no vamos a tener problemas. Aunque sea una modalidad virtual que inició el pasado viernes 1 de abril, vamos a continuar teniéndola todos los viernes por el transcurso de 1 hora. Van a venir careos, van a venir debates, por el cual no debemos de dejar que se nos acumulen las cosas, más bien, sino que cada semana escudriñemos y estudiemos por si tenemos alguna duda en algo, el maestro Edward nos pueda iluminar y cada uno de nosotros ayudarnos entre nosotros. Y sin duda, como ya le mencioné, podrá presentar sus dudas e inquietudes en un ambiente de estudio presto para hallar respuesta en la palabra del Señor. Las herramientas que vamos a utilizar es la Biblia como principal apoyo, los apuntes que todos puedan tomar. No sé si vamos a seguir la dinámica de enviar las diapositivas. La semana pasada se envió la primera, que hablamos acerca de la historia de la Biblia o de dónde proviene la Biblia. Esos fueron los primeros puntos que tomamos, los principales escritores. Y recordamos a todos que puedan instalar en la computadora el programa que vamos a usar. En la computadora es un poco más cómodo con el teléfono. Así que para los que se vayan integrando, puedan hacer uso de ella, porque con el teléfono se nos descarga y así. A mí me pasó la semana pasada que me descargó el teléfono, tuve que conectarlo, si quiero tomar apunte no veía bien, entonces es más cómodo desde la computadora. También vamos a utilizar la página web Biblia Gateway, que es como una consultoría de diferentes Biblias para que podamos comparar. Y para los encuentros virtuales utilizaremos la aplicación gratuita Meet de Google, que es esta que estamos utilizando. Entonces, el hermano Augusto me dijo que hiciera mucho hincapié en esta parte de la diapositiva, y son las reglas que vamos a tener. Todo lo que es para Dios tiene que hacerse con orden y debemos de ponerle nuestro mayor empeño, como le dije al principio. El primer punto que tenemos como regla es para participar o pedir la oportunidad, debemos de levantar la mano o pedirle permiso a la persona que está exponiendo el tema en el día, que toque. Como punto 2, deberíamos todos encender la cámara y mantener el micrófono apagado. Yo entiendo que con la cámara, yo entiendo que con muchas veces no estamos preparados para poner nuestra cámara, pero es mucho más interesante cuando todos nos estamos viendo la cara y no nos sentimos, por lo menos el que está exponiendo la clase del día, no se siente solo o que simplemente le está exponiendo a una computadora o a un teléfono, sino que es bueno que todos los que puedan encender sus cámaras y así nos conocemos y podemos interactuar mejor. El punto 3, quien se ausente 3 encuentros consecutivos se le va a dar de baja. Repito, quien se ausente 3 encuentros consecutivos se le dará de baja. Esto es algo que simplemente por 1 hora, una vez a la semana. Entonces,
si ya usted se ausenta 3 clases, pues no tiene sentido, el seguimiento no va a ser igual, aunque quizás le mandemos la diapositiva, no es lo mismo. Lo que se dialoga o se debate dentro de cada programa no es lo mismo que quizá usted lo vea simplemente en una diapositiva sin que se le explique. Y nada, el motivo de este grupo es que todos podamos divertirnos, podamos disfrutarlo y sobre todo aprender. Así que Dios les bendiga a todos. Eso era todo. Hermano Edward, puede continuar. Pero hermano Augusto es medio rígido, Dios mío, Padre eterno. Sí. Dios mío. Me dijo que Jesús. repitiera esta parte. Pero esto es para divertirnos, para aprender. Así mismo. Pero gloria a Dios, como él dice, todo tiene que hacerse por orden. Ay, señores, yo no he podido hacer nada con esto, pero vamos a hablar un poquito. Porque no me deja entrar, me cierra al Zoom, esta no ha hecho nada, pero vamos, yo voy a tratar de mandarle la diapositiva, ya la que yo elaboré hoy, digo hoy no, la semana entera. Señores, esto todo lo viene, mire, esto hay que estudiar, como dijo Nairi, esto hay que estudiar, señores, mucho hay que estudiar. Pero nada, miren, este encuentro es para nosotros que podamos hablar acerca de vamos a orar primero, señores, vamos a orar. Omar, no, vamos a decirle a Giselle hoy que ore, encomendándole este momentico al Eterno. Gloria a Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Una vez más, Señor, bendecimos, Señor, tu nombre, glorificamos y exaltamos al Dios Altísimo, al Todopoderoso, al Dios Eterno. Gracias, Padre, por esta oportunidad, por este tiempo, Señor, que te hemos entregado, Señor, para tu gloria y para tu honra. Oramos, Señor, en la unidad del acuerdo para que seas tú, Padre Santo, dirigiendo al Maestro, dirigiéndonos cada uno de nosotros y para que sean abiertos nuestros ojos y abiertos el oído, Señor, nuestros oídos, para que nosotros podamos entender y comprender tu palabra, Señor, como tú has decidido de nosotros. Gracias, Señor, por cada corazón aquí dispuesto que ha decidido, Padre Santo, entregarte este tiempo a ti para honrarte, Señor, para bendecirte, Señor, pero sobre todo, Padre Santo, para conocer de ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, Señor, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de tu amantísimo Hijo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Eterno, aleluya. Dios es bueno. Pues bien, jóvenes, ¿quiénes no se unieron la semana pasada? A ver si me dicen sus nombres, lo que son nuevos hoy. ¿Quién me ayuda? ¿Quién es la primera? Amén. Mi nombre es María Francisco y estamos aquí para aprender. Encantada de estar en el grupo. Un placer, María. Qué bueno, bienvenida. Vamos a ver si le podemos compartir la diapositiva de la semana pasada para que se empape de lo que estuvimos hablando. Javin. Así es que se dice, Javin, tu nombre. Sí, Javin, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Javin, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame, ¿de qué iglesia eres? María, se me olvidó preguntarle de qué iglesia usted es, de dónde nos ayuda. De la DGI. Hey. De DGI. ¿Y con quién es ella? Dame ver, pues yo no... Ah, hola, colega y compañera de trabajo. Hola. ¿Quién bien? más? Amén. ¿Quién más? Amén, amén. Mi nombre es Giovanna de la Rosa Rafelina, conocida por mis hermanos. No participé en la clase pasada. Vengo de la Iglesia Cristiana Pentecostal Nuevo Nacimiento. Aquí uniéndome a todos para aprender lo que el Señor Excelente. dirija. Excelente. Dios es bueno. ¿Quién más? Amén. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Es Radaisi, cariñosamente Male. Los que me conocen de Casa del Shaddai, vengo de Casa del Shaddai. Y los que me conocen de ahí me conocen por Male, cariñosamente.
con la disposición de aprender cada día más de Dios y de compartir la palabra con todos ustedes, esperando que saquemos mejor provecho de todo esto. Gloria a Dios. Gracias, Mar. ¿Qué más? Buenas noches, bendiciones para todos. Hola, Mi nombre es Arlene Natalie González, pero todos me conocen por Natalie. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Pentecostal Nuevo Nacimiento, junto con Nairis, el hermano Augusto, hermana María, Giovanna, entre otros. Y nada, estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo espero, Dios, que de aquí salga una iglesia. Augusto lo trajo todo como debe de ser. ¿Quién más? ¿Estamos completos? ¿Estamos completos? Qué bueno. Señores, bienvenidos. Dios les bendiga mucho. Mi nombre es Eduardo Esteves. Para el que no lo conocen, parte de ustedes, del equipo. Aquí, como le dije al principio, todos aquí somos maestros que venimos a aprender de una manera u otra, que es difícil. Le hago un preámbulo. No sé si vieron en YouTube la introducción. Aquí es difícil decir, yo soy el maestro y ustedes los discípulos, sino porque todos venimos a aprender, todos sabemos Biblia un poquito y queremos venir a saber uno más de otro. Miren, la semana pasada, como dijo la hermana, ay Dios mío, Nairis, excúseme que no me lo sé todo todavía, Nairis, estuvimos hablando de lo que es la Biblia, algunos aspectos de ella. Fue muy interesante el encuentro de la semana pasada. Y hoy vamos a hablar de lo que son los evangelios apócrifos, entre otras cosas. ¿Qué pasa? Y parte breve de la historia de los evangelios. Ustedes saben muy bien que cuando nosotros conocimos los evangelios, lo primero que nos explicaron y nos dijeron que los evangelios significa buenas nuevas. Cuando hablamos de buenas nuevas, es como ese mensaje de aliento que nos trae el eterno Dios a nuestras vidas al momento de nosotros aceptar. Recuerden que hay 3 evangelios que son los sinópticos y también está el evangelio de Juan, al cual muchos de los teólogos no le llaman evangelio a Juan. Porque Juan, en vez de dar buenas noticias, lo que hace es que nos da a conocer el Hijo de Dios, a Jesús. Recuerden algo también, que cuando hablamos de evangelio, aquí viene de la palabra evangelión, que solemos traducir por evangelio. Significa buenas nuevas, como le dije a ustedes anteriormente. Y cada uno de los evangelistas, dígase Marcos, Mateo y Lucas, tiene y lo ve de distintos panoramas. Siempre me han puesto este ejemplo de un ejemplo como que no es válido, ¿verdad? Vamos a decirlo así, pero es bueno que cuando sucede un accidente en un vehículo, Nairis, Arlene, Giselle, Giovanna, Omar, Radaisi, Javin, María, lo va a ver de diferentes partes, de diferentes lugares. Y esos son los evangelios, los sinópticos. Cuando hablamos de evangelio sinóptico es cuando todos ellos, como le dije anteriormente, con la Biblia es cuando tú lo echas en un ¿cómo que se llama esto? Lo que le hablé anteriormente, en un embudo. Todos se referían a lo mismo, iban para el mismo lugar. Esto pasa con Mateo, con Lucas y con Marcos. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de esto, si Mateo, Marcos, lo veía desde un punto, cuando ustedes se dan cuenta, y vamos a leer algunos capítulos, versículos de cada uno de ellos, Marcos trató el evangelio como indicando que Jesús fue el Hijo de Dios. Es decir,
que él lo veía de esa perspectiva, de esas perspectivas. Él lo veía como que si era el Hijo de Dios. Miren miren algunos del inicio de Marcos. Marcos 1 del 1 al 8. Voy a leer algunos versículos. Los que tengan Biblia, vayan buscando Biblia. Vayan buscando Biblia. Marcos 1 del 1 al 8. Dice, 1. En el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios, eso es el 1:1:8. Miren, en el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Un momentito, dame buscar una Biblia acá. Marcos 1. Marcos 1. De Marcos se dice que fue el primer evangelio escrito. Marcos 1. Marcos 1:1:8 dice, el principio de buenas noticias de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Si se dan cuenta, yo estoy leyendo en una nueva traducción donde dice específicamente principio de las buenas nuevas, de las buenas noticias de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál fue el inicio de Marcos? Lo está viendo como realmente reconociéndolo como un hijo de Dios realmente. Mas, sin embargo, dice el 1, el 2, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. 1:3, la voz del que clama en el desierto, preparará el camino del Señor. ¿Y en enderezar sus inglés? sendas. Entonces Marcos me está hablando o nos habla a nosotros de que realmente es el Hijo. Él está viendo esto como el Hijo de Dios. Lo está visualizando directamente como Hijo de Dios. Si nos vamos a Lucas, recuerden que Marcos y Lucas fueron dos evangelistas, digámoslo así, tomándolo en cuenta, que no andaron, que no conocieron a Dios directamente. Ellos, lo que conocieron a Dios en estos temas del Nuevo Testamento fue Mateo y Juan. Marcos era como quien dice andaba con Pablo, vamos a decirlo así. Y cuando nos tomamos en cuenta esto, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver que Marcos está en una esquinita, viendo el asunto de una perspectiva. No, este es el Hijo de Dios, este Dios que se está manifestando en nosotros. Recuerden algo, yo quiero recordarle algo antes de seguir. Y es retomando parte de las enseñanzas que pudimos ver el periodo anterior, el viernes anterior. Que estas palabras, que lo que es Biblia, y quiero hablarle un poquito de esto, lo que es Biblia, no está haciendo referencia a que es inspirada por Dios. Es decir, que el Eterno puso su espíritu en esas personas para que se movieran. Él puso el querer como el hacer a que escribieran de él, pero desde el punto de vista que él quería que ellos escribieran. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, no todos nosotros podemos ver desde perspectivas iguales. No todos nosotros, suponiendo, Giselle que me conoce, quizá Giselle me vea a mí de una perspectiva de líder, de pastor, de profeta, de apóstol, lo que sea. Pero Nairis, que me está conociendo, yo le puedo preguntar ahora y pueden abrir los micrófonos. Nairis, ¿desde qué perspectiva tú me conoces?
Bueno, yo le conozco una perspectiva quizás de un predicador, porque usted fue a la iglesia un día a predicar, y ahora como un maestro de enseñanza. ¿Tú me entiendes? Yo le puedo decir a Giselle o a Radaisi, abran sus micrófonos, si me pueden ayudar. ¿Desde qué perspectiva ustedes me conocen, Radaisi? De la perspectiva de un discípulo, porque usted siempre nos está hablando de la palabra y está discipulándonos a nosotros. O sea que, Es, de mi perspectiva. exactamente, exactamente. Y Giovanna, ¿de qué perspectiva tú me conoces? Bueno, yo de la perspectiva como maestro, porque ahora es que te estoy conociendo, o sea. Exactamente, exactamente. Recuerden algo, gracias a lo que pudieron hablar. Señores, le hago la acotaciones que me pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden acotar si hay cosas que ustedes saben que puede alimentar la presentación, sería un éxito. Miren, eso es lo que le digo a ustedes. Marcos, Lucas, Juan, Mateo vieron este asunto de la misma situación, de la misma forma de que ustedes están expresando ahora. A Edward, a un maestro, un predicador, a discípulo, amigo, lo que sea, pero son perspectivas diferentes que nos ayudan a conocer más y enlazar lo que fue Jesús. Porque imagínense ustedes que Marco, que fue uno de los primeros evangelios o el primero catalogado, amigo de Pablo, aquel que andaba con Pablo, compañero de Pablo, vea el asunto de una forma: Jesús, hijo de Dios. Ah, no, pero nadie quizás no íbamos a acercar a Jesús porque lo veíamos muy alto. Ah, no, hijo de Dios. ¿Y quién? El hijo de Dios. Ay, muy bien, no hay problema. Pero y entonces, recuerden algo, que son debilidades, vamos a decirlo así, en la escritura, porque son manuscritos. Recuerden que cuando hablamos de manuscrito es porque se hicieron a mano y se fueron trasladando de mano a mano. Esta palabra fue inspirada por Dios. Cuando hablamos de Mateo, el autor, la tradición dice que Mateo, el publicano, aunque es poco probable, dicen los teólogos, era de origen judío, conocedor del griego y conocedor del Antiguo Testamento. Fue compuesto entre el año 80 y 90 el libro de Mateo, después de Cristo. Mateo, ¿de qué lado, cómo ve Mateo al Eterno? Mateo ve a Dios como de parte de como que si fuera el sanador, digámoslo así. ¿Verdad? Mateo dice, en Marcos, en Mateo, Marcos, Mateo añade 2 capítulos sobre el nacimiento y lo largo del relato de la resurrección y la enseñanza de Jesús. Mateo, cuando está conociendo a Jesús, está escribiendo de Jesús, ¿verdad? De qué él basa. Si ustedes se dan cuenta, lo que me dice Mateo habla, búsquenlo ahí, Mateo 1. Señor, hay que estar preparado con todo, créanmelo. Y hay que estudiar, porque si yo no había estudiado, sí ha sido un tema con esto. Mateo 1, miren lo que dice Mateo 1. ¿Cómo comienza Mateo 1? Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Entonces, Mateo ahí te va metiendo, te está citando el nacimiento, desde el nacimiento, ¿de dónde descendió Jesús? Desde el nacimiento, sobre la resurrección y todas las enseñanzas de Jesús, que es lo que generalmente Mateo afirma. Recuerden algo, Marcos, evangelista, andaba con Pablo, ¿verdad que sí? Mateo, ¿quién era, Omar? El recaudador. Exactamente. Mateo era esa persona que de una manera u otra
Mateo andaba con Dios, andaba con Jesús directamente ahí. Fue uno de los discípulos directos de Jesús. Uno de los que él rescató, una de las personas que dejó todo, porque se supone y se entendía que tenía dinero, lo dejó todo por seguir a Jesús. Y donde el Eterno inspiró, donde Mateo es de su nacimiento, desde el punto de vista del nacimiento, de su genealogía, de todo lo que decía de Jesús acerca de eso. Pero ¿qué pasa ahora? Si vamos a Lucas, aquí hay algo interesante con Lucas. Y quiero enlazarlo con los evangelios apócrifos. ¿Qué sucede? Que al momento que Lucas fue el doctor, Lucas fue ese escritor, Lucas fue esa persona que recolectó todo lo que el Eterno, toda la historia que hasta ese momento se escribía de Dios, o de Dios de Jesús. ¿Qué pasa, señores? Abran los ojos aquí. Lucas fue el escritor de los Hechos de los Apóstoles y de su mismo libro. ¿Verdad que sí? ¿Tan claro de eso, verdad? No se me duerman. Señor. No se me duerman. ¿Ya bebieron Así café? ¿Bebieron lechita caliente? Estamos bien, Entonces, estamos bien, estamos atentos. Un té con jengibre, un té con jengibre. Oh, estoy a seca aquí, pero está bien. Miren, pero yo estoy bien porque estoy hablando. Ustedes no se me duerman, porque más esta hora, ¿verdad? Miren, ¿qué pasa con Lucas? Lucas, al ver que se estaban diciendo tantas cosas de Jesús que no eran como esos evangelios apócrifos, que generalmente cuando nosotros leemos, ojo con esto, no es malo leer esos libros, pero lo que tiene que tú tener el discernimiento de saber lo que es real. Si no vamos a la teología, ustedes se van a dar cuenta que cada uno de estos libros son certificados y verídicos porque el mismo Eterno Dios habló de lo que es el Antiguo Testamento basándose en el Nuevo Testamento. Como dice el libro de Isaías, como dice en las Escrituras, tal, yo soy así, como dicen las Escrituras, y cada una de esas escrituras que hacía, que fundamentaba lo que el Eterno estaba, y eso es lo que le daba validez a lo que está escrito hasta ahora. Por eso es que estos evangelios o el Nuevo Testamento, digámoslo así, aunque hoy estamos hablando nada más de los evangelios, tenemos lo que es el canon, lo que el canon avala, lo que la iglesia debe de seguir o debe de afirmar. No es la iglesia que avala el canon, es el canon que avala la iglesia por la palabra de Dios, porque acuérdense que el canon, ¿qué es? Es la palabra de Dios, es lo que fue traducido, es la unión de todos estos libros. Yo quiero que tengan pendiente esto. Ahora, cuando yo hago así, que yo veo que están hablando tantos disparates, historias que se están inventando, que se están escribiendo, ¿verdad? Y que vamos a leer unos, o a leer, no, vamos a meditar, porque ustedes no lo están viendo, lo estoy viendo yo. Se van a dar cuenta que cuando hablamos de la palabra de Dios, Lucas hace así, recoge los hechos de Dios, recoge los hechos de los apóstoles, recoge la historia del Eterno de Jesús. ¿Y qué pasa? Y que lo afirma y lo alinea a una sola, a una. Por eso es que a Lucas lo consideran, dime mi amor, a Lucas lo consideran el mejor escritor que ha pasado, porque él unió sincrónicamente todo lo que fue realmente lo que pasó con Jesús en ese momento o en esos momentos. Lucas resplandece el lado humano de Jesús. Una y otra vez se identifica con los marginados, paganos, enfermos, recaudadores, mujeres, pobres, pecadores. Con su cercanía revela la misericordia de Dios. Jesús es presentado como el Salvador y salva desde su entrega por amor hasta morir en la cruz. Lucas ordena sus escritos geográficamente. Jesús va de Galilea a Jerusalén. Es una preparación para su segundo volumen de los Hechos. Oigan esto. En los que los discípulos harán el camino contrario de Jerusalén a los confines de la tierra. Eso fue Lucas que lo unió geográficamente. Lucas hizo un foniuno para dejar fuera todos esos libros apócrifos con todas esas historias que se estaban escuchando de Dios, de Jesús, ¿verdad? Y él lo dejó fuera lo dejó.
¿Por qué? Porque lo organizó. Organizó parte de lo que dijo Marcos, Mateo, ¿verdad? Y también dentro de lo que cabe, menciona Juan, menciona lo que es parte y liga lo que es geográficamente. Y ahí entonces, como ustedes ven o que ustedes escucharon, le abre el camino. Es como ustedes digan, el primer tomo, primer libro, el reino de los cielos, 1. Entonces Lucas dijo, reino de los cielos, continúe. Reino de los cielos 1, continuará. Al momento de... Esperen un momento, que estoy en vivo. Espérense, señores, que estoy en vivo. Listo. Hay que tener hombre en su casa, señores. Yo estoy fuerte. Señores, ¿qué les digo? Entonces, aquí es que va esta situación. ¿Por qué les digo que quiero hablar por qué hablé de los libros apócrifos? Porque Lucas aquí es que ordena todo. Aquí es que Lucas ordenó todo geográficamente. Y Juan, señores, cuando hablamos de Juan, aquí se paran las aguas. Porque cuando hablamos de Juan, es cuando Juan nos invita, como quien dice, a la fe. ¿Por qué? Porque yo le digo que Marcos, Mateo y Lucas fueron evangelios sinópticos que mencionaban la vida de Jesús de maneras diferentes, pero todos llegaban a un mismo lugar, que Jesús fue el Hijo de Dios. Pero Juan no. Juan no, señores. Juan, recuerden que le atribuyen primera, segunda y tercera de Juan a Juan, y Apocalipsis se lo atribuyen a él. Pero cuando tú lees Juan, cuando nosotros nos convertimos, ¿cuál fue el primer libro que nos dice, que nos mandan a leer? Y el por qué. Yo quiero que ustedes me digan. Déjame ver a quién le pregunto. Lorena, no te he escuchado hablar. ¿Tú puedes compartir con nosotros, colaborarme? Lorena. Lorena. Sí. Ok. Voluntariamente, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué me puede comentar acerca de Juan? Bueno, yo tengo unos puntos, por ejemplo, de donde doctrinan a uno prácticamente cuando yo me convertí hace un buen tiempo, fue del libro de Juan, del Evangelio de Juan, ya que aquí hay muchas enseñanzas y señales que hizo el maestro. Exacto. En su tiempo. Entonces el orden que llevaba este libro es un tanto temático, pero es más que histórico, porque por ejemplo en el caso de Lucas, que es un libro, como usted mencionó, con un orden cronológico, histórico, geográfico, ya aquí en Juan es más espiritual. Es mucho más espiritual, donde están toda la enseñanza, las señales del Señor Jesús. Es por lo menos mi punto breve, más o menos. Exactamente. ¿Quién más puede colaborar? Yo. Dígame. Yo veo que en el libro de Juan, él nos transmite el amor de Jesús hacia nosotros. Él empieza, por ejemplo, Juan 3:16 te dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos enseña el valor del sacrificio de Jesús y nos enseña que Jesús se sacrificó por nosotros para que nosotros podamos tener libre acceso al trono de la gracia. Por eso yo veo el libro de Juan como ese libro que nos lleva al primer amor, a conocer a Jesús. Ahí es que generalmente recae Juan. Cuando Juan... hermano. Javier, mi hermano, claro que sí, maestro, dígale. Mira, ¿dónde nosotros encontramos que alguien se hable por primera vez de un nuevo nacimiento? Escuchamos a Juan hablando de la necesidad de nacer de nuevo. Pero cuando vemos que Jesús estaba en el principio de la creación, es en el libro de Juan, cuando él habla de que en el principio era el verbo. Cuando vemos que Dios se hizo hombre, que la palabra misma es Dios mismo, es a través de Juan. Cuando comenzamos a ver acerca de la resurrección y que Cristo es la resurrección y la vida, que Él es la luz, que Él es el pan de vida, todas esas enseñanzas acerca de la personalidad de Jesús
de su amor, de la esencia, de que Él es Dios mismo, de que Él y el Padre son uno. Todo eso lo encontramos a través de Juan. A través de Juan, es así, Javier. Es así. Pero si se dan cuenta, Juan le huye, vamos a decirlo dominicanamente, le huye a todo lo que hablaron los demás, los evangelios sinópticos. Le huye, señores, de una palabra, ¿verdad? Que si ustedes se dan cuenta, todo lo que dice Juan es completamente diferente a lo que Mateo, Lucas y Marcos hablan de Jesús. Aquí Juan se va al lado emocional de Jesús, al maestro, al amor, al que todo lo hace en su misericordia. Todo ahí se va Jesús. Ahí Juan, bueno, por nada, por algo le dicen que fue el discípulo amado, ¿verdad que sí? Pero es que yo digo una cosa, no es tanto el discípulo amado. Es que si tú, Javier, me da amor a mí, tú vas a tener que recibir amor. ¿Tú me entiendes? Imagínense ustedes, vamos a comparar, Javier, a Pedro y a Juan. De ninguna manera. Nunca. De ninguna manera, mi hermano, Giselle. Giselle. Nunca estoy diciendo. Nunca, nunca. Nunca vamos a comparar al otro colérico, a Pablo, con Juan. Lo primero es que Pablo, si nos vamos a los temperamentos, era colérico, sanguíneo. Óiganme, señores, y ahora una pequeña pausa. Ustedes como que estamos estudiando aquí, vamos a ver si cada uno de nosotros se comienza a aprender quiénes somos nosotros. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, no le voy a preguntar a Giselle porque ella está más o menos afilada conmigo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes y no me la respondan, eso por ustedes, ¿qué temperamento tú eres? ¿Por qué tú te molestas? ¿Por qué tú te, como decimos aquí, como decimos vulgarmente, por qué tú te aburres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta que te hagan? ¿Cómo tú te sientes bien? ¿Cómo te gusta que te trate tu esposo, tu esposa? ¿Cómo te gusta que te traten? Todo eso va con relación a nuestro temperamento. Y si tú no te conoces, Nay, si tú no te conoces, Omar, si tú no te conoces a Lynn, Giselle, y cada uno, Giovanna, Javier, Radaisi, tú nunca vas a llegar a conocer a nadie más. Porque la misma palabra habla de que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si tú no te conoces, ¿cómo tú vas a llegar a conocer o amar a tu prójimo? Díganme, ¿cómo yo voy a aprender a amar a mi esposa? ¿Cómo yo voy a aprender a amarte a ti, Omar? ¿Cómo yo voy a aprender a amarte a ti, Lorena, María, las María, Nairis? ¿Cómo yo voy a aprender a amarla a ustedes? No puedo. Y parte de lo que Dios me dice a mí, ama a tu prójimo. Ustedes ahora mismo están formando parte de mi prójimo. Pero ¿cómo yo voy a llegar a amarlo a ustedes si primero no me conozco yo? Que no podemos dar lo que no tenemos. No, exactamente, Brady, Marley. Exactamente. No podemos dar lo que no conocemos. Es decir, desde ahora yo le digo a ustedes, así como yo sé que Pablo era colérico sanguíneo, que Juan era melancólico, flemático melancólico, que Pedro era sanguíneo melancólico, y que cada uno de los apóstoles, yo puedo decirle a ustedes qué temperamento hay, yo también les puedo decir cuál es mi temperamento, qué me enoja, quién soy yo. No, mi nombre es Eduardo Esteves, trabajo, no. Yo le puedo decir quién soy yo, per se. Cómo fueron las cosas en mi vida. Entonces, sería bueno que cada uno de nosotros comencemos a hacernos tests psicológicos, ¿verdad? Que en la PC hay mucho, y podamos ver quiénes somos nosotros para que nosotros podamos primero entendernos nosotros, amarnos nosotros, para después amar a los demás. Y Juan, en este sentido, era el todo amor, el todo esto, pero sin embargo, Juan fue al que quemaron, oigan esto, al que metieron en una olla hirviendo por amor a Dios, por amor a Jesús.
y sin embargo el Eterno lo conservó vivo. Recuerden que Pedro fue donde el Eterno, ve acá, y Juan, ¿qué es lo que es con él? ¿Por qué es que tú estás así? Y le dice el Eterno, ¿y a ti qué? Si yo decido que él esté vivo hasta que yo venga, ¿cuál es tu problema? ¿Me doy a entender? Entonces, son cualidades de cada uno de nosotros que nosotros tenemos, así como cada uno de los evangelios, los tres sinópticos y Juan, tenemos nosotros que desarrollarnos como cada uno de ellos o identificarnos por cada uno de ellos. ¿Desde qué punto de vista tú conoces a Dios, de un Dios sanador? ¿Desde qué punto de vista tú conoces a Dios, de un Dios que provee? ¿Desde qué punto de vista tú ves que el Señor te provee? Ah, porque yo diezmé. Ah, porque yo soy fiel en los diezmos. Pero yo también, yo conozco a Dios porque yo sé que Dios es un sanador. Esos son puntos de vista que nosotros tenemos para conocer a Dios y a Jesús en todo momento. Miren, para ir más o menos culminando, para que podamos ver la definición real de lo que es un sinóptico, proviene de las raíces griegas sinhon, junto, y on, osis. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponer para ser vistos juntos, bien en una columna vertical paralela o bien en un sentido horizontal, lo que acabamos de ver. Yo puedo verlo a ellos diciendo lo mismo, pero de su punto de vista. Pero sin embargo, Juan ni se acerca a ellos. Juan ni siquiera se acerca a lo que ellos están hablando de Dios, lo que ellos están hablando de Jesús. Y qué bonito que nosotros podamos hablar de Jesús de la forma que quizás Juan lo pudo ver, de la forma que Juan pudo palpar a Dios, que es Dios es amor. Ustedes saben algo, jóvenes. Y parte de todo lo que estamos viendo y una perspectiva diferente de que nosotros podemos ver a Jesús es primero, y es algo que debemos de hacer primero, porque tú haces de acuerdo a que te enseñaron. Tú vas a dar de lo que tú tienes. Y yo le hago esta acotación, quizás saliendo un poquito del tema, y es, ¿de qué forma tú ves a tu papá? ¿De qué forma tú ves a Dios? ¿Cómo te criaron a ti? ¿De qué forma tú ves a Dios que te está criando, que te está manteniendo, que está contigo? ¿De qué forma? ¿De qué forma tú ves que Dios te protege? Muchos de nosotros, de una manera u otra, tenemos que hurgar dentro de nuestros corazones y saber y ver de qué forma yo estoy viendo a Dios, de qué forma yo estoy viendo a Jesús en mi vida. ¿Qué me enseñan estos evangelios? Que nosotros no podemos, una de las cosas que me enseñan a mí estos evangelios es que yo no puedo juzgar la forma en que tú ves a Dios. Yo no puedo porque yo sé que Dios me ama, porque me da dinero. Yo no puedo verlo de la misma forma que tú, que Dios te ama, porque te mantiene en salud. Cada uno de nosotros debemos tener una misma perspectiva global, y esta perspectiva global ya el trabajo lo hicieron por nosotros, y que fueron estas personas que fueron inspirados por Dios. Estas personas que fueron inspiradas por Dios, para nosotros poder de una manera u otra, ¿verdad?, creer que Jesús, Él es hijo de Dios, Jesús es nuestro Señor, de la forma humilde que nació para podernos dar, que Jesús nadie puede calumniarlo, porque hay una genealogía de Él, y donde el Eterno dice de dónde Él salió, y más aún que Jesús es amor, que Dios es amor, que Dios no ama a nosotros. Maestro, dígame, Javier. Quiero añadir ahí acerca de cómo nosotros descubrir o saber que Dios nos ama. Y muchas personas se han llegado a confundir acerca del amor de Dios, porque cuando llega la enfermedad no son sanos, o cuando llega la escasez
no ven la provisión de Dios y entonces muchas personas sienten que Dios no le ama. Es muy importante que cada uno de nosotros tenga pendiente que el amor de Dios por nosotros se demostró cuando Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Amén. Que fue el versículo que dijo la hermana cuando hablaba de Juan 3:16. Pero Pablo también cuando lo está escribiendo a los romanos, él dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, cuando la duda quiera llegar acerca del amor del Padre, cuando las circunstancias que estemos enfrentando nos hagan dudar del amor del Padre, es importante tener esto en la mente. El amor del Padre se demostró y es real y es verídico y es auténtico porque envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y eso es verdad. Amén, así yo lo creo. Señores, si ustedes se dan cuenta de Juan al principio, y les reto a que busquen en la palabra, Juan al principio te habla a ti de un Dios sanador, de un Jesús sanador, de un Dios que sana, de un Dios que ama, de un Dios que es pan de vida. Óigame, señores, cada uno de estos evangelios, los sinópticos y Juan, ven perspectivas diferentes de Jesús, y pero que todas van a un mismo lugar. Una de las preguntas que hacíamos es por qué, y ya con esto lo voy a citar nada más, y es por qué dejaron los libros apócrifos afuera para no seguir con los evangelios. Dice, no forman parte nunca del canon judío. Pablo afirma que los judíos fueron los depositarios de la revelación de la revelación. Eso está en Romanos 3:2. Y es el suyo, es por tanto el canon válido. No existe ni un solo ejemplar del Antiguo Testamento editado en hebreo que contenga los apócrifos. Es lo primero. Los libros apócrifos no son citados nunca por el Eterno, nunca por el Señor, ni sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Es decir, que por ahí nosotros tenemos que ir viendo por qué realmente esos libros apócrifos no forman parte de inspiración de Dios. Josefo, también el gran historiador judío, testifica que los apócrifos no se hallaron en el canon judío. Señores, no se hallaron. Filón, el gran filósofo judío de Alejandrina y la comunidad judía alejandrina, se habla griego, pero que solía usar la versión de los 70, la Septuagésima, la que conocemos como la Septuagésima, no lo consideraron. Y es decir, que cuando hablan de la Septuagésima es darle respeto, es lo real, vamos a decirlo así, porque fueron 70 estudiosos de la Biblia que reunieron toda la palabra de Dios. Señores, si esos 70 llegaron a uno, señores, no hay que buscar para afuera. Ustedes saben que uno, como yo decía creo anteriormente, está bien que Javier y yo nos unamos, Javier, yo y Omar, o Javier, yo y Arlene, nos unamos a recopilar unos datos y que los cuatro tengamos diferentes puntos de vista. Está bien. Pero cuando hay 70 que llegan a la misma conclusión, porque eran maestros de la ley, eran maestros, sacerdotes y llegaron a una sola conclusión. Eso deja mucho que decir, ¿verdad? No se encontraron los apócrifos en ningún catálogo de los libros canónicos. También los más ilustres padres de la iglesia rechazaron categóricamente los apócrifos. Melitón, Atanasio, Jerónimo, Cirilo y Rufino. Esa gente no encontraron por ningún lado y los rechazaron. Quiero hacer una acotación con este punto y es, señores, si nos topamos con un libro de estas gente, leerlo. Si ustedes se van a dar cuenta, ellos no mencionan como dijo Pablo o como dijo Juan o como dijo Isaías, no. Porque la Biblia fue ahorita que la dividieron, como quien dice, y la dividieron de acuerdo al tamaño y de acuerdo al interés que iba desempeñando. Y ellos, esta gente,
los padres de la iglesia, como le dicen acá, los teólogos, mencionaban como dice la palabra o como dicen los escritos. Es decir, que si usted no sabe la cita, lo importante es para cuando estemos discutiendo que nos salga la cita, no, porque aquí dice para ir más close, pero no se sienta mal, porque eso se aprende al paso también. La versión de los 70 fue la edición compuesta por motivos culturales, no religiosos. Y estos no encontraron, como le dicen, y estos rechazaron categóricamente estos libros. También los mismos libros apócrifos relatan no ser de inspiración divina. Es decir, que cada uno de los libros apócrifos decía cada uno de los historiadores lo que lo dijo. No, como decía el apóstol tal, como decía fulano de tal. Es decir, que ellos citaban lo que otros citaban y quizá le agregaban un chin. Por morbo, por lo que sea, pero lo hacían. Los apócrifos enseñan doctrinas contraídas a otras enseñanzas bíblicas, como sabiduría, etcétera. Sabiduría se compara con Génesis y también con Proverbios, etcétera, etcétera. Casi todos estos libros apócrifos fueron escritos mucho después de que se hubieran cerrado el tiempo del canon del Antiguo Testamento. Es decir, para más todavía. Ojo con esto, vuelvo y le repito, no es que esté mal, no es que esté mal que nosotros podamos cogerlos, estudiarlos, leerlos, porque no está de más, ¿verdad? Y algunos de esos libros apócrifos repiten lo que están en el Nuevo Testamento y algunos lo repiten de acuerdo al Antiguo Testamento, es decir, que no está mal. Podemos abrir nuestra mente, pero así mismo como dice la palabra, escudrillémoslos todos, dejemos lo malo por un lado y cojamos lo bueno, pero tengamos el discernimiento de qué es lo que estamos hablando. Es más, yo me atrevo a decir, porque creo que lo escuché también por ahí, le veo sentido, que cuando tú lees la palabra de Dios y tú lees los libros apócrifos, tú no vas a sentir nada dentro. Porque vuelvo y le repito, si tú lees la palabra de Dios correctamente, yo te aseguro a ti que tú vas a sentir liberación, a diferencia de los apócrifos. Sí, porque esa persona que escribieron los libros apócrifos generalmente escribieron desde el contexto histórico. Lo escribieron como un libro de historia más. Al no ser revelado, al no ser inspirado por el Espíritu Santo, por ende, el poder del Espíritu Santo no se va a manifestar para comunicarte el plan de Dios por medio de esa palabra. Exactamente. Es correcto. Así mismo es, Javier. Entonces, lo podemos leer, un ejemplo. Los 4 libros, es una cosa. Hay 4 libros apócrifos que se han sido estudiados y le voy a leer lo que realmente está en la Biblia católica, que son los apócrifos de verdad. Pero aquí hay 4 libros que no se mencionan en la Biblia católica, pero que son uno de los más estudiados. El Evangelio de Tomás. Y él dice que Jesús no es el único hijo de Dios. El Evangelio de Judas dice, Jesús pidió ser crucificado. El Evangelio de María Magdalena dice este libro que es la verdadera líder de la iglesia cristiana. Y el Evangelio de Pedro, los misterios de la resurrección de Jesús en 1986, cuando se descubren unos arqueólogos parte de unos libros, ¿verdad? Que entienden y creen que fue otra cosa, por no mencionar nada. Dentro de los libros deuterocanónicos y apócrifos están Tobías o Tobí, el libro de Judí, Sabiduría, Eclesiastés, el de Baruch, el libro de Macabeo 1 y 2, el libro de Esther y el libro de Daniel. Pero que todos estos libros están relacionados, así como dijo Javier, están relacionados todas a una. Es decir, que no es que no lo leamos, pero ustedes sabrán y el Eterno le dé discernimiento a ustedes. Jóvenes, yo creo que una pregunta, maestro. Dígame, Gigi. El libro de Enoch, entonces, ¿de cuál de los libros apócrifos, o sea, dentro de la clasificación, están? Mira, lo que pasa es que si tú te das cuenta, ¿qué te habla a ti ¿qué te dice a ti el libro de Enoch?
Empieza hablando de los gigantes, de eso mismo, los Nephilim. Imagínate tú, ya tú te ibas visualizas para dónde te lleva el libro de Enoch. ¿Para dónde te lleva el libro de Enoch? Ajá. Dime, para cuando tuvieron esta gente de Israel, cuando se tuvieron que enfrentar con gigantes. ¿Tú me entiendes? La liga, cuando te hablan del Génesis, es decir, que ellos te ligan y te tienen contexto para hablarte de esto, porque se supone y se entiende. Recuérdate que allá en el Génesis, al principio, y en Éxodo, en el libro de Éxodo, cuando el Eterno manda a que verifiquen la tierra de los corrientes, de los gigantes, más aún, recuérdate que a ti que está el libro, que cuando los hijos de, ay Dios mío, me estoy enredando entre cita y cita, los hijos de Dios bajaron a hacer ¿qué? Bajaron a tener relaciones con los hijos de los seres humanos, como dice la palabra. Entonces, inmediatamente tú lees esos libros, tú te vas a dar cuenta a qué se refieren, porque vuelvo y te repito, son ligas que hacen lo que lo escribieron para abundar algo de lo que no estaba escrito. Ellos tomaron parte de lo que sí estaba escrito para ellos abundar un poquito. Entonces, sí, es así. Tenemos que tener discernimiento de esto para esos fines. Vuelvo y les repito, quiero repetirlo varias veces, no es que no lo estudien, no es que no lo lean si le llega a la mano, pero tengamos el discernimiento para poder hacerlos. Lo que pasa Jóvenes, es que ese tipo de libros, los apócrifos, no traen liberación ni sanidad. No. Es como cultura, es como cultura. Son historias, son históricos, pero son historias muchas veces que lo que hacen es que abundan de lo que no tienen que abundar. ¿Me doy a entender? Dicen cosas de Jesús, mira el de Tomás. Ah, no, que Jesús no fue el único hijo de Dios, pero ¿en qué contexto tú me estás diciendo eso? ¿Por qué tú lo dices? Si nos damos cuenta, se van por la tangente muchas veces. Porque fue escrito, vamos a decirlo así, en carne, en la carnaza fue escrito, más los escritos de nosotros se hicieron ya en el espíritu, inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Van a traer contradicción. Lo traen porque hay unos de esos que no sé si es sabiduría que contradice, creo que el Génesis lo contradice, si no me equivoco. Imagínate tú. Señores, son las 9:45, ¿eh? Está bien que comenzamos 15 minutos después, pero yo creo que hasta aquí está bueno. Díganme si hay alguna pregunta, si podemos terminar, orar, o cuéntenme, háblenme de ustedes. Bueno, en cuanto a mí, yo tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a la traducción de la versión Septuagésima o la Septuaginta, ¿fue antes de Cristo que se hizo esa traducción al griego? No, ya eso fue ya después. Muy después. Se reunieron, sí. Ok, o sea, luego del ascenso de Cristo, ¿verdad? Sí, pero muy luego, luego. Porque la Septuaginta fue como quien dice ahorita, tomando en cuenta la muerte y resurrección del Eterno. Sí, porque es que yo he leído por ahí que dicen como que la versión que Jesucristo alguna vez se utilizaba o citaba era como de una versión griega y me quedó como esa duda, no entiendo por qué. Javier, tú tienes ese dato ahí, pero yo sí sé que no, la que citaba al Eterno era la de... Déjame ver, lo tengo por acá. Déjame ver. Tú dices cuando Jesús leía, por ejemplo, en el templo, cuando él entra al templo y se le da el libro de Isaías. Sí. Se le daban los pergaminos directamente que en ese entonces conservaban los escribas. Sí, eso, exactamente. Pero él lo que dice Omar es que yo también escuché eso y y ahora me lo traía a la mente, que hay algunos teólogos que decían que Jesús mencionaba una de las traducciones, ¿verdad?, que estaba en el momento,
que ya hayan sido escritas, y eso es lo que daba certeza. Exactamente. Eso es lo que daba certeza, que lo que estaba escrito era de verdad. Exactamente. Pero yo no sé si fue la Septuaginta, que no era la Septuaginta, si no fue una de las que estaban con el... No, espérate, sí. Ahora me suena, mira, de una... Pero sí, yo creo que no fue la Septuaginta, yo creo que no, pero si alguien tiene un dato de eso que pueda arrojar luz con esta pregunta, ¿verdad? Será un éxito. ¿Alguien más? De todo modo, voy a investigar de todo modo para cualquier cosa, entonces hacérselo saber por el grupo. Sí, vamos a investigar todos con eso. Sí. Para entender bien la pregunta, ¿tú te refieres que si había una traducción, ya en el tiempo de Jesús, si había una traducción escrita de la Biblia? Sí, exacto. Ellos generalmente, eso fue, yo yo creo que yo lo escuché realmente, y es que lo que daba certeza de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, no sé, pues en ese momento en el Antiguo Testamento, era una versión que ya estaba escrita, que lo que se escribió en el libro de tal fue la misma forma que él lo dijo como estaba escrito en esa versión. Tú sabes muy bien que esos rollos estaban escritos en una versión X, digámoslo así, que estaba escrito, que estaba traducido, y Jesús decía, esa es otra cosa, que Jesús mencionó, no, espérate, Omar, fue una versión griega, ahora me llega. Exactamente. Una versión griega, que no sé si fue otra versión, que no fue la Septuaginta, fue una versión griega, que así mismo, que todo el mundo creía y entendía que Jesús iba a hablar en arameo, iba a traducir en arameo. Exactamente. Sin embargo, él citó lo que él dijo en el hebreo, en la versión griega en ese momento. Exactamente. Pero es verdad. Por eso fue que yo pensé y dije, bueno, pero sería que la Septuaginta ya estaba en proceso o se había traducido ya. ¿Te me entiendes? Sí, pero yo no sé, de verdad, no me suena. Y si fuera Septuaginta, no me suena, de verdad, que fuera Septuaginta con ese tema. De verdad. Vamos a investigar para tener total certeza. Recuerda que en ese entonces existía el libro de la ley, que es como se le dio en el templo el día que él leyó. Dice que se le dio el libro de la ley, refiriéndose a la ley de Moisés, que era la Torá del Pentateuco, que ya existía como el libro de doctrina de los judíos. Entonces, pero vamos a investigar, porque no había escuchado el comentario acerca de una traducción existente en los tiempos de Jesús, más que la ley, que tú sabes que los escribas eran los encargados de ir transcribiendo de generación en generación para conservar los textos sagrados de la ley de Moisés. Pero vamos a investigar. Javier, cuando hablamos de versión, es el tema de los idiomas. Recuerda que estaban escritos en arameo, en griego, para que pudieran entender todas las personas lo que es la palabra de Dios. Y entonces, en ese momento, lo que dice Omar es que se mencionó una versión en el idioma, ¿verdad? X, suponiendo que la Septuaginta, en este caso, haya sido en griego, ¿verdad? Él mencionó en griego lo que estaba escrito como si fuera en griego, esa misma, para certificar que lo que ellos estaban escribiendo, lo que ellos escribieron fue lo correcto. Era así, exactamente. Sí. Exactamente. ¿Alguien más a lo que investigamos? ¿Alguien más, jóvenes? Señor, ustedes están muy callados, ya no dormimos. Ay, Dios mío. Lo demás. Ay, padre. Estamos aquí todavía. Cuéntenme entonces. Nairis, Omar. Entonces, ¿podemos concluir por hoy? Sí. Pues gloria a Dios, entonces. Javier, señores, gracias por este momentico. Pero gracias por este momentico, y vamos a seguir en pies de guerra y vamos a seguir estudiando. No olvide enviarnos la diapositiva. Sí, yo la estaba leyendo desde aquí.
porque no la pude ni compartir ni conectarme y todavía sigue toda esta cuestión analizando de que la unidad C. Pero nada más. El Señor guarde y proteja al TPC ahora mismo, que es mala donde más la necesito. Amén. Si Dios lo permite. Bueno, ya Hanle la tiene, ya Hanle se la puedes mandar, pero tranquilo. Javier, vamos a orar y vamos a despedir. ¿Qué tú crees? Amén, amén, perfecto. La clase, como se habían coordinado para dar 2 viernes, un viernes sí, un viernes no, pero ahora Dios mediante se estarán haciendo todos los viernes. Es probable que el viernes que viene, como es el Viernes Santo, no tengamos participación, sino el viernes siguiente retomaremos entonces con el tema, ya iniciando el estudio sistemático del Evangelio de Mateo, donde nos tocará participar ya en esa enseñanza. Así que vamos estudiando todo, esos primeros capítulos del libro de Mateo, para que participemos y hagamos la clase bien dinámica. Bien. Entonces vamos a darle gracias, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y sigamos invitando más personas que sean ellos los que nos digan que no. Pero vamos a seguir agregando que es para crecimiento de la obra del Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Bendice la vida, Dios, de nuestro hermano Edward. Sigue dándole sabiduría, Dios, entendimiento y revelación de tu palabra. Ilumínale cada día más, Señor, y pone en su corazón la pasión por aprender más y más de ti. Bendice la vida de cada uno de nuestros hermanos, Dios, que se han dado cita y que han mostrado interés en aprender de tu palabra, porque eso es conocerte, Dios. Te pedimos que nos guarde, que bendiga a nuestra familia de manera especial, Dios, que guarde nuestra entrada y nuestra salida, que la palabra aprendida hoy, Dios, no sea solamente conocimiento intelectual, sino que se haga evidente en nuestras vidas poniéndola en práctica. Y que todos, Señor, seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén.